Hola, muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos a una sesión más de la Liga de la Salud. Estamos aquí con la doctora Delia Elisa Martínez, gastroenteróloga. Ella ya nos contará un poquito más de su historia, pero lo que yo puedo decir es que además de doctora es una mujer muy emprendedora, muy visionaria, muy resiliente, muy luchadora, muy soñadora. Y pues bueno, tiene la especialidad en medicina interna y también en gastroenterología. Así es que pues sin más preámbulo, doctora Delia, los micrófonos son todos suyos. ¿Me escucha, doctora? Sí, 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 escucho. Perfecto. Muy bien, comenzamos. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy la doctora Delia Elisa Martínez Castillejos. Estoy encantada de que me hayan invitado a dar esta charla, a platicarles un poquito acerca de la interacción entre el omega 3 y microbiota intestinal, ya que uno de nuestros productos estrella, pues, es el omega 3 en USANA y del cual estamos muy orgullosos y difundimos, pues, 55 beneficios en cuando damos a conocer nuestro producto y que nos ayuda y que tiene muchas funciones. Entonces, pues vamos a revisar un poquito esto del omega 3 y su interacción con la microbiota intestinal. Y al principio diríamos que, pues, ¿cómo es que hay una relación entre el omega 3 y la microbiota? Pues sí la hay. Siguiente, vamos a ver. Hipócrates, que se considera el padre de la medicina, dice, bueno, se le atribuye esta frase, que toda enfermedad empieza por el intestino. Vamos a, bueno, una y otra vez volvemos a recordar a esta frase que se le atribuye a este señor, a este hombre que vivió pues antes de Cristo. Entonces, pues algo tiene de razón porque esta frase ha perdurado durante pues muchos años y sigue vigente, sigue actual. Siguiente. Gracias. Siguiente. Bien, entonces, ¿qué es la microbiota intestinal? ¿Qué es la microbiota? ¿Por qué hablamos de microbiota? ¿Por qué hablamos de estos términos microbioma? Porque pues cuando nosotros decimos estamos solos, eso literalmente no es verdad. Con nosotros hay una gran cantidad, millones, billones, trillones de bacterias que están en eubiosis o simbiosis con nuestro organismo. De tal manera que, la anterior, por favor. De tal manera que definimos a la microbiota intestinal como la comunidad de microorganismos vivos que residen en un nicho ecológico determinado. ¿Cuál nicho ecológico? La boca, el tracto respiratorio, el tracto genitourinario, el tracto intestinal, en fin, todas las cavidades que nosotros tenemos en realidad tienen una flora bacteriana residente que es diferente para cada sitio. Incluso las investigaciones en estos últimos años nos dicen que esta microbiota está determinada por muchos factores desde que nacemos, es decir, cuando nosotros nacemos no estamos colonizados con ninguna bacteria y ese proceso de colonización de todas nuestras distintas cavidades, bueno, de las distintas cavidades del cuerpo humano, pues evidentemente se colonizan durante los primeros meses de nacimiento. Microbioma, pues tenemos que es la población total de todos los microorganismos que colonizan el cuerpo. Pero en esta ocasión solo vamos a hablar de la microbiota que se encuentra en el intestino, porque es lo que nos lleva a la charla del día de hoy. Siguiente. Gracias. Bien, entonces la microbiota intestinal está constituida por billones de microorganismos, de bacterias. Son tantos que hay más de 7,000 especies y cepas y todas están en simbiosis con nuestro intestino. Es decir, ellas
obtienen beneficios de nosotros y nosotros obtenemos beneficios de ellas. ¿Y cómo? Pues nosotros les damos a esa gran cantidad de bacterias alimento y nos beneficiamos de ellas porque a través de sus metabolitos podemos digerir cierto tipo de alimentos. La microbiota intestinal tiene una función, está allí por algo. Esos millones, billones de microorganismos nos proveen de ciertas capacidades, es decir, al estar ellos colonizando el intestino, previene la colonización de enteropatógenos. ¿Cuáles? La salmonelosis, la shigellosis. ¿Quién no ha escuchado de estas famosísimas bacterias o la E. coli enteropatógena? Probablemente la han escuchado en algún diagnóstico médico. Nos ayudan además a hacer un proceso de digestión. Nos ayudan a la síntesis de algunas vitaminas, sobre todo de vitamina B y vitamina K. Estimulan nuestro sistema inmunológico, influyen en el estado de ánimo porque parte de los metabolitos de esas bacterias, bueno, está totalmente comprobado que producen prácticamente la mayoría de la cantidad de serotonina que se secreta en nuestro organismo, y la serotonina pues es la hormona de la felicidad. También ya lo habrán escuchado antes, y si no, bueno, pues les presento a la hormona serotonina. La presencia de estos microorganismos en el intestino regula la saciedad y también regula el metabolismo de los carbohidratos, parte importantísima. ¿Cuáles carbohidratos? Sobre todo aquellos de cadena larga. Y bueno, metaboliza la fibra. Entonces, sin estas bacterias, pues evidentemente habría un descontrol. Cuando estamos en eubiosis, cuando estamos en equilibrio con estas bacterias, con estas diferentes cepas de bacterias que están colonizando el intestino, pues estamos en un estado de simbiosis. ¿Con quiénes? Pues con las bifidobacterias, con la E. coli, que no es enteropatógena, y con los lactobacilos. Eso sí los habrán escuchado. Bueno, entonces decimos que pues que tenemos una microbiota intestinal equilibrada. Sin embargo, hay ciertos factores que hacen que haya un desequilibrio en la microbiota intestinal, y entonces llegar a un estado de disbiosis. ¿Y qué es la disbiosis? Pues el desequilibrio de esta microbiota bacteriana en cuanto a su composición y en cuanto a la cantidad de microorganismos que hay, como cuáles, como la Campylobacter, como la Enterobacteria fecalis y el Clostridium difficile. Son bacterias patógenas que el aumento de estas, pues obviamente causa una alteración que es la disbiosis. ¿Y cuáles son estos factores que hacen que de simbiosis pasemos a un estado de desequilibrio? Bueno, pues la comida, la alimentación, pero no toda la alimentación con productos muy procesados, muy refinados. Por supuesto que el alcohol, el tabaco tienen que ver y son parte importantísima de esta disbiosis. Siguiente, el estrés. El famosísimo estrés que prácticamente es nuestro día a día, está presente con todos. Las deudas, los ahorros, el aumento de precio de los productos, las facturas, las cuentas, la tarjeta de crédito, el trabajo, los hijos, la familia. Bueno, el estrés. El estrés hace una disbiosis. Siguiente. La ingesta de gran cantidad de medicamentos, no un antibiótico unos días, no el medicamento para un resfriado común. Los medicamentos de enfermedades crónico-degenerativas pandémicas como la hipertensión arterial sistémica, la diabetes y hipotiroidismo, y en fin, podemos hacer una larga lista de enfermedades que no se curan, que solo se controlan y que para controlarlas se tiene que ingerir medicamento en la mañana, probablemente también en la tarde o noche. Entonces, pues muchos años de estar consumiendo estos medicamentos que al final del día son químicos que van a ingresar a nuestro organismo, pues claro, van a hacer un proceso de disbiosis intestinal. Siguiente.
Otro factor muy importante, siguiente. Hola. Muy bien. Otro factor muy importante es el abuso de edulcorantes. No el que nos le ponemos al té, al café o al agua de vez en cuando o 2 veces por semana. No, hay personas que de verdad tienen un descontrol con el uso de estos edulcorantes. ¿Y cuáles son estos? Cualquiera que le aporte sabor dulce a nuestra colación o a nuestra bebida. Por supuesto, la infestación de microorganismos patógenos por alguna gastroenteritis que adquirimos por la ingesta de algún alimento, pues alguna baja de defensas que, bueno, hace que entren a nuestro organismo bacterias indeseables. Por supuesto, el sedentarismo también es una causa de disbiosis. Y por último, siguiente, la contaminación ambiental. Si vemos, pues son muchas las causas que pueden causar esta disbiosis y prácticamente muchas cosas que pueden causar este desequilibrio. Sí, claro, por supuesto, doctor, también el COVID-19 entra dentro de las bacterias enteropatógenas, bueno, el virus, en este caso, los rotavirus para los niños, por supuesto que pueden causar una disbiosis intestinal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una microbiota intestinal alterada? Muy bien, pues hay diversos síntomas. Síntomas locales, es decir, a nivel intestinal, hasta síntomas sistémicos. Y ahorita vamos a ver por qué. Desde la diarrea, el estreñimiento, una u otra o mixta, la distensión abdominal, la inflamación intestinal, la alergia por ciertos alimentos, las náuseas, los gases, los eructos, un síndrome de intestino irritable, enfermedades autoinmunes como lo son la intolerancia al gluten, la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn, que es una parte o es una rama bueno, es parte de la enfermedad inflamatoria intestinal y que tienen origen autoinmune. Dentro de las manifestaciones sistémicas, bueno, pues tenemos una alteración en el equilibrio o en nuestros niveles de colesterol, triglicéridos, pueden provocar hiperglucemia, aunque no es la única causa de hiperglucemia. Y después vamos a retomar un poquito esto de la hiperglicemia. La obesidad, por supuesto que sí, depende, bueno, se hizo, y esto es muy curioso porque esto se determinó por un estudio donde analizaron la microbiota de sujetos obesos versus microbiota de sujetos delgados. Entonces se determinó que por supuesto que hay una diferencia entre la predominancia de cierto tipo de bacterias en los pacientes obesos o con alguna enfermedad crónica y los pacientes delgados, y por eso se hace esta aseveración que la obesidad, por supuesto que tiene que ver con la microbiota, aunque no es la única causa. El asma, por supuesto que tiene que ver porque, pues, dentro de las funciones que vimos de la microbiota intestinal, pues bueno, está el apoyo a nuestro sistema inmunológico. El hígado graso no alcohólico, por supuesto, también tiene que ver con la microbiota alterada, aunque no es la única causa. Ansiedad y depresión también, aunque no son la única causa, pero por supuesto que puede influir la microbiota alterada, ahí mete su cuchara. ¿Y qué es una microbiota alterada? ¿Qué hacen estos enteropatógenos? ¿Qué hacen estos contaminantes a nivel intestinal? Muy bien, pues aparte de la proliferación de enterobacterias patógenas, esta inflamación que van a condicionar, que hasta cierto punto se hace crónica porque pues no podemos dejar de vivir en nuestro ambiente, no podemos dejar de consumir ciertos fármacos, pues lo que van a hacer es que van a hacer que las uniones de los enterocitos se deslicen, es decir, se abran, alterando pues la permeabilidad de la mucosa intestinal.
Y cuando esto está alterada, pues entran ciertos metabolitos de la luz intestinal hacia el torrente sanguíneo, haciendo un proceso de inflamación, por supuesto, dificultando la absorción de los nutrientes porque el enterócito pues está inflamado, está dañado, y esto también favorece a la alergia a ciertos alimentos. Ahí vemos al virus, a las bacterias, a las toxinas y bueno, muchas causas. Siguiente. Bien, ¿cómo es que la microbiota intestinal tiene que ver con el asma, tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, con la hiperglucemia, con la obesidad, con todo esto? Bien, esto es porque hay un eje intestino-cerebro o microbiota-cerebro. Esto pues nos voló la cabeza cuando se empezaron estas investigaciones aproximadamente hace 20 años. Efectivamente, hay una comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. El intestino es un órgano pues grande y que también, al igual que el cerebro, tiene gran cantidad de sinapsis nerviosas. Las sinapsis nerviosas es cómo se comunican las células o cómo entran en contacto o cómo están acomodadas las células para enviar la información. Entonces, hay un eje bidireccional. La microbiota intestinal juega un papel importante en ello porque a través de sus metabolitos que se absorben al torrente sanguíneo, como vimos en la gráfica anterior, pues mandan información al cerebro. El cerebro, al detectar ciertos metabolitos en el torrente sanguíneo, pues envía información de regreso afectando a diferentes órganos. El intestino, aparte de servirse con la secreción de metabolitos y hormonas al torrente sanguíneo, también hace esta comunicación bidireccional a través de otras estructuras de nuestro cuerpo, por supuesto el nervio vago, el 10º par craneal, el sistema parasimpático, por supuesto los metabolitos bacterianos que ya mencionamos, la producción de serotonina por nuestro intestino y otras sustancias incluyendo la dopamina y ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué respuestas va a dar el cerebro? Bueno, pues genera más hormonas, citocinas, que van a hacer que se altere la barrera intestinal, que se altere el sistema inmunológico, que haya resistencia a la insulina y, bueno, un proceso de inflamación crónica en todo el organismo. Entonces, ¿hay comunicación bidireccional? Por supuesto que sí, y por eso es que se asevera que la microbiota intestinal tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, con la esquizofrenia, como bien lo dicen los 55 beneficios del Biomega. Siguiente. Bien, entonces, entremos en materia acerca de esta interacción. Dijimos que íbamos a retomar la hiperglucemia. Y esto lo vamos a retomar porque una de las enfermedades pandémicas que actualmente pues tenemos es la diabetes mellitus. La diabetes es un problema de salud en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, Estados Unidos. Muchas personas en el mundo tienen diagnóstico de diabetes y su prevalencia va en incremento. Y pues por supuesto las complicaciones crónicas de diabetes se encuentran dentro de las primeras causas dentro de las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Bueno, existen dos tipos de diabetes, la 1 y la tipo 2, pero en este momento vamos a centrarnos con la diabetes tipo 2, que es la de los adultos. Es un trastorno metabólico severo que se caracteriza, siguiente por favor, que se caracteriza por resistencia a la insulina. ¿Qué es esto? La insulina es la hormona que permite que la glucosa entre a la célula y la célula utilice la glucosa como fuente de energía. Bueno, en una manera para
burda o a grosso modo para entender esta situación. Lo que es la resistencia a la insulina es que esta insulina ya no va a ser suficiente para meter esa glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo a la célula. Entonces la célula, pues evidentemente la fuente de energía primaria pues ya no está. Y se necesita cada vez mayor cantidad de insulina producida por el páncreas para poder hacer este trabajo. Eso se llama resistencia a la insulina. Por supuesto que la resistencia a la insulina está dada por la alteración de la microbiota intestinal, pero no es la única causa. La dieta hipercalórica, el exceso en el consumo de alimentos refinados o alimentos chatarra, como le llamamos, por supuesto que van a hacer una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina como consecuencia nos lleva a una hiperglucemia, que es decir, un aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Siguiente. Y bueno, esto desarrolla diabetes y la diabetes afecta a múltiples órganos. Todos tenemos un familiar, un conocido que ha fallecido de causas de complicaciones crónicas de diabetes. Por supuesto, está la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la gastropatía diabética y bueno, pudiéramos enlistar una lista muy grande de enfermedades o de complicaciones que pueden llevar a la muerte, por supuesto. Siguiente. A partir del 1900, sí, está bien la siguiente. La diabetes, resultó que algunos países tenían muy baja incidencia de diabetes. Entonces nos empezamos a fijar cuál era la causa. ¿Por qué es que en algunos países era muy endémica la diabetes y en otras no? Y se llegó a la conclusión que la dieta, que ni el ambiente ni los hábitos tenían esta particularidad. Y se asoció que la dieta de ciertos países o de ciertas regiones del mundo hacían que la incidencia de diabetes fuera muy baja. Y esto se asoció pues a una dieta famosísima que todos conocemos, que es la dieta mediterránea. Siguiente. Ok, tal es así que la Asociación Estadounidense de Diabetes, la ADA, recomienda que todas las personas con diabetes tienen que apegarse lo mejor posible para evitar complicaciones crónicas a una dieta mediterránea. Todos conocemos o hemos escuchado a la dieta mediterránea y en qué consiste, pues en el aumento en el consumo de pescados, sobre todo de salmón o de algún otro marisco, el consumo de semillas, el consumo del aceite famosísimo de olivo, los alimentos con colores vivos que son ricos en antioxidantes, el ajo, y bueno, todo lo que es rico en antioxidantes. Y la Asociación Estadounidense de Diabetes también recomienda a las personas con diabetes la ingesta de ácidos grasos de tipo omega 3. Y esto no lo digo yo, lo dice la ADA, la Asociación de Diabetes Americana. Recomienda que por lo menos 250 miligramos de ácidos grasos diario debe consumir una persona con hiperglucemia, con resistencia a la insulina o bien una persona con diabetes. Entonces, ¿qué son los ácidos grasos? ¿Por qué son tan importantes estos ácidos grasos omega 3? ¿Y por qué estamos haciendo una revisión de ellos? Bien, son fundamentales estos ácidos grasos porque forman parte de la membrana de la célula. ¿De cuáles células? De todas las células de nuestro organismo. Por supuesto que también forman parte de las células, del intestino, del enterocito. Entonces, sí o sí, todos necesitamos consumir ácidos grasos omega 3. ¿Cómo? Pues con dieta mediterránea o a través de suplementación. Entonces, al formar parte de la membrana de la célula, pues obviamente mejora o disminuye
estos espacios entre los enterocitos, mejorando pues o evitando que haya permeabilidad de enteropatógenos, toxinas o virus hacia el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Pues porque las células están sanas, su constituyente graso está presente y bueno, va a haber menos cantidad de infecciones gastrointestinales. Por supuesto que contribuyen en la función sináptica neuronal, puesto que se requiere de estos ácidos grasos para hacer sinapsis en las células del cerebro. La presencia de los ácidos grasos a nivel intestinal inhibe la producción de enterobacterias patógenas que pueden causar o que pueden ser la causa de infecciones gastrointestinales. Participan en los procesos inmunológicos haciendo mayor producción de sustancias pues que protegen al organismo. Modulan el transporte del colesterol, tienen un efecto anticoagulante, antitrombótico a nivel intestinal y pues al formar parte de la membrana celular pues modulan también la división celular y también participan en la síntesis de neurotransmisores. ¿Por qué? Porque la serotonina o la composición de la serotonina, la dopamina y otras muchísima gran cantidad de hormonas que se segregan en nuestro organismo tienen una base lipídica y estos ácidos grasos omega 3 forman parte de esa base de lípidos. Entonces, pues, tenemos sí o sí todas las personas que consumir omega 3. Siguiente. Bien, entonces tenemos que consumir omega 3, ya sea a través de cambios en los hábitos de alimentación, adquirir el estilo de alimentación mediterráneo, incluyendo en nuestra dieta pues, alimentos ricos en antioxidantes, aceite de olivo, salmón y todo lo que vemos en la pantalla, que es lo bueno, incluso el vino, o bien obtener el omega 3 a base de suplementación, que pues es nuestro producto estrella. Una dieta rica en prebióticos, y probióticos son la base fundamental para, la siguiente por favor, para este equilibrio en la microbiota intestinal. Entonces, un cambio de hábitos, suplementación, el consumo de prebióticos, probióticos va a hacer que haya un incremento en la cantidad de bifidobacterias que hay en el intestino y hace efectos preventivos y terapéuticos en enfermedades cardiovasculares. Incrementan al anterior, por favor. Incrementan este tipo de cepa, la Blatia spp, que va a inhibir respuestas inflamatorias relacionadas con la endotoxemia metabólica. Por supuesto que también regulan la presencia de citocinas proinflamatorias, estimula la síntesis de factores antiinflamatorios y pues en diabetes o en resistencia a la insulina la disminuyen al inhibir el estrés oxidativo a nivel mitocondrial y citocinas proinflamatorias. Siguiente. Hay en el mercado o en todas las tiendas de cadena comercial gran cantidad de productos que anuncian tener probióticos, incluso anuncian las cepas, y que, bueno, venden un efecto beneficioso a nuestro organismo. ¿Por qué? Pues porque la microbiota intestinal interviene en muchas funciones, como acabamos de ver. Sin embargo, estos productos tienen gran cantidad de azúcares y por eso no son recomendables. Nosotros los adultos necesitamos preparaciones libres de lactosa, libres de gluten, preparaciones que tengan gran cantidad de probióticos, como las que nosotros tenemos en USANA, para poder
equilibrar todas estas funciones. Claro que el consumo de omega 3, como lo comenté en la diapositiva anterior, no es la única, no es lo único que debemos de consumir. La dieta es muy importante y el consumo de probióticos también es muy importante. ¿Por qué? Porque estos regulan también la absorción del ácido graso. Siguiente. Entonces, tache para estos productos. Pueden ser un postrecito, sí, por supuesto, pero no podemos basarnos en estos productos como parte de nuestra dieta regular para mantener una buena salud, un equilibrio en la microbiota intestinal. Para terminar esta charla, que no fue muy profunda, pero pues tiene aspectos muy relevantes y que todos debemos tomar en cuenta para nuestra salud y para compartir con nuestros familiares o con nuestros amigos. Termino con esta frase también de Hipócrates, donde nos dice que las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios cometidos contra la naturaleza, en este caso, contra la naturaleza de nuestro cuerpo. Cuando se han acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, mejorar nuestros hábitos de alimentación, disminuir el consumo de alimentos muy refinados, muy refinados o muy procesados, mejorar nuestra alimentación con omegas, suplementarnos adecuada y correctamente con los omegas, añadir a nuestra alimentación probióticos, pero probióticos de buena calidad y que no vengan mezclados con azúcar o con gluten. Por supuesto que es una alternativa, bueno, por supuesto que es lo ideal para poder tener un equilibrio en la microbiota, en la microflora y poder realizar todas esas funciones tan importantes y tan vitales para lograr un equilibrio en nuestro organismo. Esta es la final de la charla. Si no hay alguna otra pregunta, pues con esto damos por terminada la charla, doctora. Agradecerle. Obviamente también recordar que atrás de los productos Usana hay más de 80 científicos trabajando y Usana cuando lanza un producto pues no lo improvisa, ¿no? Sino son años de investigación. Entonces, hay un artículo que habla de que los probióticos de Usana están en el top 10 de los probióticos mundiales por las cepas que manejan, que son de las más estudiadas, de las más efectivas, las cantidades que traen, el hecho que venga en polvo. Y pues bueno, yo también tengo ahí una experiencia específica de temas de ansiedad que pude solucionar obviamente a raíz de todo un proceso con los productos de Usana, ¿no? Entonces, pues agradecerles a todos y pues que pasen excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por este tema tan importante. Gracias a todos por reunirse en el chat y por estar presentes, por hacer lo posible por escucharme. Muchas gracias a todos y esperemos que no sea la última plática, que haya muchas más de estas, pues para compartir mayor información. Y por supuesto, todo es muy bien recibido. Muy amables. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias. Hasta luego.